esposa. El 16 de febrero de 1943 fue llevada de su celda de una prisión de Berlín hacia un lugar de ejecución. Su cabeza fue cercenada por una guillotina. Mildred Fish fue la única mujer estadounidense ejecutada por órdenes directas de Hitler. ¿Qué hizo para desatar la furia del señor de la guerra? La respuesta yace en una eficientemente mortífera red secreta de espías dedicada a restarles poder al Tercer Reich y a Japón, su compañero enemigo. Pero sus agentes no trabajaban para Estados Unidos, eran espías de la Unión Soviética. Mildred Fish era un miembro clave de este grupo que arriesgaba su vida en un siniestro juego del gato caza ratón, que los llevaría al mismísimo corazón del régimen nazi. Esta es la historia de la Orquesta Roja, una organización que tenía un solo propósito: acabar con el dictador más terrible que el mundo jamás vio. Nacida en 1902 en Milwaukee, Mildred Fish era una mujer vivaz e inteligente, procedente de una de las familias estadounidenses más antiguas que llegaron tan solo una generación después de Mayflower. Cuando tenía 24 años, Mildred se casó muy enamorada de Arvid Harnack, un estudiante alemán que realizaba sus estudios en Wisconsin. Se mudaron a Alemania, donde Mildred se desempeñaba como profesora de literatura. Sin embargo, allí la situación se hacía cada vez más terrible. Las calles estaban tomadas por los camisas pardas, quienes imponían las ideas racistas de Adolfo Hitler y sus secuaces. Los Harnack estaban horrorizados por la creciente intolerancia, y lo que ellos no sabían es que estaban a punto de ser arrastrados por la marea de terror del régimen nazi. 4 años después, Hitler es elegido canciller de Alemania. Los socialistas y otros izquierdistas que se oponían a su visión fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Mildred y Arvid estaban decididos a oponerse al régimen nazi. De forma secreta, del país y escapar de la aniquilación. Juntos tomaron la decisión crucial de formar parte de una naciente organización soviética de inteligencia que comenzaba a expandirse por toda Europa. La red secreta fue conocida como Die Rote Kapelle, la Orquesta Roja. Los atroces crímenes del régimen comunista de Stalin no eran conocidos del todo en Occidente. Muchos izquierdistas lo veían como la única potencia suficientemente fuerte para derrotar a Hitler. Los agentes crearon fachadas perfectas uniéndose a las organizaciones nazis. En junio de 1933, Mildred se unió a la Asociación Nazi de Profesores. Arvid, por su parte, trabajaba para el Ministerio de Economía en Berlín y rápidamente fue promovido a puestos más elevados. A partir de 1935 enviaba información secreta sobre la economía de Alemania a la Unión Soviética. En 1937 se vio forzado a unirse al partido nazi, cuando se aprobó una nueva ley en la que a los funcionarios nazis se les otorgaba el poder de despedir a empleados del gobierno cuya lealtad estuviese en duda. En el transcurso de la década de los 30, la red de espías comunistas comenzó a establecer su sistema de contactos dentro de las instalaciones nazis. Para el momento en que la guerra comenzó, ellos estaban listos para entrar en acción. En 1939, Hitler invadió Polonia. Este movimiento lo colocó frente a frente con Stalin. Pero Hitler había ganado tiempo para otra estratagema militar al firmar un pacto de no agresión con Stalin. Alemania y la Unión Soviética se dividieron Polonia. El mundo se escandalizó con el cinismo de dicho trato. Pero Stalin estaba muy satisfecho. Había asegurado por los momentos sus fronteras occidentales, así que podía concentrar sus fuerzas militares en el lejano oriente. Allí se enfrentaba con el poder militar agresivo de Japón. En 1932, los japoneses invadieron Manchuria como el primer paso en el camino hacia el ataque a China.
pero ello también los acercó peligrosamente a la Siberia soviética y sus invaluables materias primas. Stalin también temía que se repitiese la desastrosa historia de la guerra ruso-japonesa de 1905, en la que la Rusia imperial se vio humillada. Su servicio de información necesitaba saber si Japón planeaba invadir la Unión Soviética. Para ello se dirigieron a un hombre, Richard Sorge, de madre rusa y padre alemán. Fue a la escuela en Berlín. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial se unió al ejército alemán, pero después de sufrir graves heridas en las trincheras, fue expulsado del servicio. En 1917, Sorge quedó impresionado por la revolución bolchevique en Rusia, y 2 años después se unió al Partido Comunista Alemán. Luego, en 1924, se mudó a Moscú y adquirió la ciudadanía soviética. Su doble nacionalidad y lealtad a Moscú hizo de él el candidato perfecto para espiar. A mediados de la década de los 20, se unió a la organización de inteligencia soviética GRU y fue reclutado como espía. En 1930 fue enviado al puerto japonés de Shanghái, donde se hizo pasar por un periodista alemán. Allí reunió información sobre el ejército nacionalista chino liderado por Chiang Kai-shek, e hizo contacto con Ozaki Hotsumi, un comunista japonés que tenía conexiones dentro del gobierno de Tokio. Cuando Japón invadió Manchuria, el GRU decidió enviar a Sorge a Japón, pero primero trabajó en Berlín como corresponsal extranjero. E incluso se unió al partido nazi y el ministro de propaganda Joseph Goebbels asistió a una fiesta en su honor. Sorge llega a Tokio en 1933. Su misión consiste en descubrir si el gobierno de Japón está planeando atacar a la Unión Soviética. Tiene acceso a la embajada alemana y el agregado militar de esta, el coronel Eugene Ott, le proporciona información vital sobre el ejército japonés. Sin embargo, es la amistad que mantiene con Ozaki Hotsumi lo que lo lleva al corazón de la gobernación japonesa. En Tokio se hace amigo del príncipe Konoye, un miembro de la familia imperial japonesa quien se convertiría en el primer ministro de su país. A través de Konoye, Sorge obtiene información crucial sobre el armamento japonés. Hotsumi también ayuda a Sorge a obtener una copia de los programas económicos y diplomáticos del gobierno japonés para 1936. Esto le proporcionó la información que Stalin necesitaba conocer. Japón no tiene intenciones de atacar a la Unión Soviética. Pero las relaciones diplomáticas entre Japón y Alemania se hacían más estrechas. Sorge recibió información del pacto anti-Comintern que se haría entre ambos países, 6 semanas antes de que éste se presentara ante el Parlamento japonés. El mensaje estaba claro. Japón y Alemania reconocían a la Unión Soviética como enemiga. Sorge alerta a la inteligencia soviética de inmediato. Stalin continúa mostrando recelo hacia Japón. En 1939, la Fuerza Aérea Japonesa y luego su ejército penetran Mongolia, un país satélite del Imperio Soviético. El Ejército Rojo aplasta a sus atacantes con un decisivo despliegue de su potencial militar. Sin embargo, Japón tiene un objetivo más importante en mente. En octubre de 1941, Sorge reporta a Moscú que Japón tiene intenciones de atacar a Estados Unidos y a los poderes coloniales al sudeste de Asia. Pero ello da escaso alivio a Stalin. Ya lo inevitable ha ocurrido. Hitler le dio rienda suelta a su Blitzkrieg, o guerra relámpago en la Unión Soviética. El ejército ruso comienza a colapsar. Para Stalin solo hay una forma de salir del atolladero: usar la información ultra secreta sobre las intenciones de su enemigo, y la única forma de obtenerla es a través de las redes de espionaje.
1931, Hitler y Stalin se enfrentan cara a cara. La gran batalla entre los dos imperios explota en un conflicto abierto con la Operación Barbarossa, la invasión alemana a la Unión Soviética. Al principio, el ataque alemán obtiene un gran éxito. 3 grandes destacamentos penetran las defensas soviéticas y toman prisioneros a cientos de miles de soldados. Moscú está bajo amenaza, y Stalin piensa que la Unión Soviética podría estar encarando su final. Solo unos años antes, el espía soviético Richard Sorge había informado que Japón no tenía intenciones de atacar a la Unión Soviética. En ese momento, esta información pasaría a ser verdaderamente valiosa. En octubre de 1941, Stalin traslada 40 de sus divisiones desde Siberia hasta el frente de Moscú. Estas divisiones llegaron justo a tiempo. Los alemanes estaban alistando para realizar su último ataque contra Moscú. Pero el 10 de diciembre, las divisiones siberianas se unieron al contraataque soviético y la ofensiva alemana fue repelida mortalmente. El dictador Stalin se sintió aliviado, pero el juego mortal de Richard Sorge finalizó cuando la inteligencia japonesa arrestó a muchos comunistas en Tokio. Sorge y Osaka Hotsumi estaban entre estos. Fueron sentenciados a muerte y 3 años después fueron ejecutados con media hora de diferencia. Esto constituyó el fin de la rama espía de Stalin en Japón. La inteligencia soviética tuvo que volverse hacia sus otras redes de espionaje. En Berlín, Arvid Harnack y su esposa Mildred Fish seguían enviando información invaluable a la Unión Soviética. Mientras Mildred continuaba ayudando a los alemanes judíos a escapar de la persecución nazi, Harnack hizo contacto con otro espía antinazi que trabajaba en el gobierno. Se trataba del teniente Harro Schütze-Boysen, que servía como oficial de inteligencia en el Ministerio de Aviación, y tenía acceso a reportes secretos enviados al mariscal de Reich, Hermann Göring. Desde 1941, Harnack y Schütze-Boysen transmitieron información crucial a Moscú casi todas las noches, por medio de comunicaciones por radio desde casas seguras. Algunas de estas comunicaciones incluían detalles sobre armas nuevas, como bombarderos de largo alcance, radares y misiles. Para el momento en que Harnack, Fish y Schütze-Boysen se unieron a la Orquesta Roja, esta había expandido sus operaciones a 3 sectores. Tenían una red en Berlín, una segunda red en Francia, Bélgica y Holanda. Y finalmente, un grupo que operaba desde Suiza que se llamaba la Red Lucy. Lucy es el nombre código de Rudolf Ressler, un periodista y editor alemán que vivía en Lucerna. Entre sus amigos se encontraban varios militares de carrera que pertenecían a la Fuerza Aérea Alemana. Muchos de ellos eran fieles a Alemania, pero no apoyaban al partido nazi y no eran leales a Hitler. En 1939, un amigo logra que Ressler trabaje en el servicio de inteligencia suiza en Lucerna. Allí le presentan a Roger Masson, jefe de inteligencia militar. Los suizos tienen acceso directo a la inteligencia militar alemana. Esto le proporcionó a Ressler una invaluable vía de información de la maquinaria de guerra nazi. Ressler enviaba esta información a Alexander Radov, un legendario espía ruso que tenía su base en Ginebra, Suiza. Radov había estado trabajando para la inteligencia soviética desde principios de 1930. Según Otto Ponter, un agente de nacionalidad soviética y suiza, Radov y Ressler, temiendo por su seguridad, rara vez se unieron personalmente. Una red de espionaje puede ser segura solo si 3 personas se conocen. Este fue el error de la resistencia francesa. Al principio,
Todo el mundo se conocía y si atrapaban a uno, los demás caían con él. Hunter es uno de los pocos agentes que se reunía regularmente con Rado. Compartían información de inteligencia en un restaurante ubicado en la calle frente a la estación principal de trenes en Ginebra. El restaurante tenía 2 entradas. Cada uno entraba por una entrada diferente y nos reuníamos adentro. Cuando teníamos información para intercambiar, la colocábamos dentro de los diarios y en la mesa cambiábamos de diarios. Alexander Foote, un comunista británico que vivía en Lausanne, era otro miembro de la Red Lucy y trabajaba como operador de radio. Transmitió toda la información a Moscú desde un local secreto en Suiza. Ressler fue el único espía con quien Foote tuvo contacto. En marzo de 1940, Ressler obtuvo información secreta sobre la invasión alemana en Dinamarca y Noruega. Los rusos enviaron mensajes de advertencia a los aliados de Occidente, pero no había nada que ellos pudiesen hacer al respecto. 2 meses después, Ressler supo que los alemanes planeaban esquivar las defensas francesas en la línea Maginot, pero el Blitzkrieg o guerra relámpago de Hitler era incontenible. Los datos que Ressler había facilitado causaron poco impacto en el modo en que se condujo la guerra, pero eso estaba por cambiar. La Red Lucy tenía varios informantes nazis de importancia en las esferas más altas del gobierno. Aún hoy en día, algunos de estos hombres siguen sin conocerse, pero suministraron información desde el corazón de la maquinaria militar de Hitler, los cuarteles generales del alto mando alemán. Sus reportes fueron los que le dieron la oportunidad al ejército soviético de detener el Blitzkrieg en una de las más grandes batallas de la guerra. En 1942, la red de espías de Ressler obtuvo una lista completa de las unidades del sexto ejército alemán implicadas en el ataque a Stalingrado. Rado me dio información que Ressler recolectó y me pareció maravillosa. Recuerdo un cable con toda la organización de batalla del mariscal von Paulus del sexto ejército alemán antes de Stalingrado. Allí estaban los nombres de las divisiones, sus comandantes, la posición de cada regimiento y el número de armas que poseían. Si no hubiese cifrado ese mensaje, nunca lo hubiese creído, incluso hoy. Armados con esta información, el ejército soviético rodeó al mariscal de campo alemán Paulus, estrangulando su ejército y llevándolo a la rendición. La rendición de Paulus en enero de 1943 marcó el inicio del fin del frente oriental de Hitler. Esto fue seguido rápidamente de más información de inteligencia que permitía al gobierno soviético predecir de forma precisa la dirección y fuerza de los ataques alemanes en Kursk durante 1943. Esta fue una batalla titánica de tanques en la que el ejército soviético resultó victorioso. Pero el funcionamiento de la Red Lucy estaba por finalizar. Ressler había estado compartiendo su información con el servicio secreto suizo. Si Hitler sabía algo de la traición, la neutralidad de la que gozaba el país estaría en riesgo, así que los suizos decidieron actuar en contra de la red de espionaje Lucy. Los localizadores de emisiones de radio descubrieron el punto exacto desde donde se hacían las transmisiones a Moscú. Allanaron la casa de donde se hacían las transmisiones de radio y encontraron papeles escritos de puño y letra de Alexander Rado, ocultos en la madera de la base de una pared. En los papeles se encontraron el código utilizado por la Red Lucy. Alexander Foote fue arrestado en noviembre de 1943. Se le prohibió a Ressler comunicarse con Moscú, pero no fue arrestado hasta que la policía suiza recibió información de lo que hizo en mayo de 1944. 4 meses después, los suizos liberaron tanto a Ressler como a Foote, pero la Red Lucy había sido desmantelada.
otra rama de la Orquesta Roja se había esfumado. Sin embargo, otra red importante de la Orquesta Roja, asentada en la zona occidental de la Europa ocupada por los nazis, estaba funcionando a toda marcha. Pero cuando la Gestapo comenzó a desenmascararla, los resultados serían catastróficos para los agentes involucrados. La cuenta regresiva para el desastre tendría lugar en las calles de Bruselas. Bajo la ocupación nazi, los espías soviéticos se movían valientemente por las calles de Bélgica y Francia. Leopold Trepper era el jefe de los agentes espías de esta rama de la Orquesta Roja. Trepper trabajó por primera vez en una fundición de una región de Polonia habitada por alemanes. En 1923 fue arrestado por la policía por liderar una huelga de trabajadores. Después de su liberación, Trepper emigró a Palestina y trabajó en un kibutz. Cuando se unió a un partido comunista, las autoridades británicas lo deportaron y entonces partió a Francia. En París se unió a una red de espionaje soviético y cuando ésta colapsó, escapó a Moscú, donde fue entrenado por el servicio de inteligencia del país. Los líderes de las unidades subyacentes de la Orquesta Roja siempre supieron que la guerra contra la Alemania nazi era inevitable. No importaba si esta era en el este o en el oeste, por lo tanto, un grupo bastante numeroso, en el que me encontraba yo, comenzó a organizar una red contra la Alemania de Hitler. Durante los 2 años siguientes, Trepper viajaba constantemente de Moscú a Europa Occidental, reclutando y entrenando simpatizantes comunistas por toda la región. En 1938, Trepper fijó su residencia en Bruselas, como ciudadano canadiense y hombre de negocios. En 1940, cuando unidades de tanques alemanes entraron a Bélgica, envió a Moscú informes sobre las tácticas del Blitzkrieg o Guerra Relámpago de Alemania. Por órdenes de la inteligencia militar soviética, mudó su red de espionaje a París. Era muy sencillo encontrar gente dispuesta a continuar la lucha a pesar de la capitulación. Tuve contacto personal con muchos oficiales y soldados. Algunos de ellos han sido mencionados. Querían luchar y sabían que la guerra pronto comenzaría. Estaban muy motivados a hacer todo lo que fuese necesario para ayudar. Bajo el rango de general, a Trepper se le colocó a la cabeza de toda la red soviética de espionaje de Europa Occidental y se le apodó el Gran Jefe. En mayo de 1941, advirtió a Moscú que Hitler se proponía invadir Rusia. En 1941 teníamos muy buenas conexiones. Teníamos acceso al alto mando alemán en Francia y algunos de nuestros camaradas tenían buenas conexiones con el alto mando alemán en Berlín. Los rusos recibieron información detallada concerniente a no solo la fecha, sino la dirección que tomarían los ataques e incluso la organización de las divisiones del ejército. Stalin simplemente estaba convencido de que la Alemania nazi no le declararía la guerra antes de 1944 y pensaba que el servicio secreto británico estaba detrás de nuestras fuentes de información y que éste quería presionar a la Unión Soviética para que se uniera a la guerra. Se comprobó que la información de Trepper era verídica y esto hizo que se le diera aún más estima. En el corazón de París, Trepper estableció una compañía falsa de importación y exportación llamada Siemens. Especializada en materiales de construcción y sus oficinas se establecieron en la avenida 78 de los Campos Elíseos. Una sucursal de la compañía Siemens fue establecida en Bruselas. Las redes de espionaje de Berlín, Bruselas y París usaban su propio código secreto en las transmisiones telegráficas, pero los alemanes las detectaron y comenzaron una campaña para destruirlas una por una. Usaron aviones Junkers JU-52, especialmente adaptados y equipados con aparatos de detección de ondas de radio para encontrar las estaciones de transmisión. Identificaron 3 en Berlín, pero estas cesaron de trabajar antes de que fuesen localizadas. La única estación de transmisión que continuó trabajando fue la que utilizaba la llamada señal PTX. A finales de junio de 1941, los alemanes la localizaron.
Estaba situada en Bélgica dentro de un triángulo de 48 kilómetros. Se le ordenó al agente alemán Harry Peipe encontrarla. Por extrañas cosas del destino, Peipe establece su oficina en el edificio 192 de la calle Royal, el mismo donde se encontraba la agencia falsa de Trepar. Todas las mañanas, los agentes alemanes y soviéticos se saludaban inocentemente, ignorando por completo que uno estaba cazando al otro. Las camionetas alemanas de detección de ondas de radio recorrían las calles de Bruselas. Día tras día le seguían la pista a las transmisiones de radio soviéticas, hasta que descubrieron en cuál calle se ubicaba la estación. Disfrazados de civiles, los agentes alemanes mantuvieron todas las casas bajo vigilancia. Finalmente se dirigieron a la 101. La noche del 13 de diciembre, Peipe y su grupo de agentes alemanes irrumpieron en el edificio. Descubrieron un transmisor de radio y dos mujeres agentes. Luego, revisaron con detenimiento el edificio y descubrieron una puerta secreta que conducía a un taller donde falsificaban documentos alemanes militares. Hitler fue informado del hallazgo y ordenó que la conspiración tenía que arder en llamas. También descubrieron un trozo de papel que tenía escrito combinaciones de números. Los decodificadores alemanes revelaron el nombre Proctor, un héroe de una novela francesa. Después de pasar semanas investigando en las librerías de antigüedades de Bélgica y Francia, encontraron un oscuro libro cuyo autor era Guy de Tramont, que funcionaba como clave del código soviético utilizado en las transmisiones de PTX, lo cual fue desastroso para la Orquesta Roja. El código reveló los nombres y contactos de numerosos agentes soviéticos en Berlín. El 31 de agosto de 1942, la Gestapo emboscó a Schulze-Boysen en el Ministerio de Aviación. Harnack y Fisch fueron arrestados en un centro vacacional en las costas del norte de Alemania. En total, 177 agentes sospechosos fueron reunidos en Berlín y conducidos a los sótanos del cuartel general de la Gestapo. Muchos no pudieron soportar la salvaje tortura y dieron los nombres de otros conspiradores. Llevaron a Arvid Harnack junto a otros 80 conspiradores a la prisión de Plötzensee, donde fueron colgados en ganchos con finas sogas. Sus propios pesos los estrangularon lentamente. La estadounidense Mildred Fisch fue guillotinada. La destrucción de la red de la Orquesta Roja en Bruselas y Berlín fue el mayor golpe que sufrió la inteligencia soviética. No obstante, el maestro del espionaje Leopold Trepper, redes soviéticas de espionaje en Bruselas y Berlín habían sido destruidas, el más brillante de todos los espías rojos continuaba trabajando. El maestro del espionaje soviético Leopold Trepper había tenido un extraordinario golpe de suerte. Su compañía falsa de construcción e importaciones y exportaciones, Simex, estaba localizada cerca de la organización TOD, la oficina oficial de construcción de Alemania. Trepper conoció a sus miembros en el Cabaret Lido. Luego de tragos y entretenimiento, se hizo amigo de los constructores nazis. Trepper descubrió una mina de oro cuando Siemens no solo se convirtió en el mayor abastecedor de TOD, sino que ganó el mayor proyecto de construcción del Tercer Reich. Hitler ordenó construir una cadena secreta de defensas a lo largo de la costa francesa, el bien conocido Muro Atlántico. Pero las personas que el partido nazi había contratado para que les proveyesen los materiales de construcción eran todos espías. Simex comenzó a proporcionarles cemento, máquinas mezcladoras, grúas, andamiaje, vías férreas militares, barracas, máquinas para construir caminos y camiones. La compañía de Trepper, una fachada para encubrir el espionaje soviético, estaba ganando millones de francos. Una partida del presupuesto del gobierno alemán destinada para proyectos de defensa estaba apoyando una red de espionaje. Trepper utilizó una parte de las ganancias de la compañía
para sobornar a funcionarios nazis para que le dieran otros proyectos importantes de construcción afines. De esta manera, Schweppard pudo enterarse de las estrategias alemanas y los movimientos de sus tropas en toda Europa. Schweppard también disfrutó del dinero. Se compró un castillo en el centro de Francia, donde les proporcionaba comida fresca a sus agentes al tiempo que les brindaba abrigo. Moscú recibía cada vez más información a medida que Schweppard se infiltraba en casi todas las ramas del gobierno alemán. Ese fue el mejor momento para Schweppard. Luego, el 10 de junio de 1942, la Gestapo descubrió una estación secreta de transmisión en las afueras de París. La pareja polaca que trabajaba allí, Hersch y Mayra Sokol, fueron torturados y revelaron los nombres de sus cómplices. En Bruselas, una segunda estación secreta de transmisión fue descubierta por los alemanes y su operador, Johannes Wenzel, también fue capturado. Durante el interrogatorio que se le realizó en un campo de concentración, accedió a convertirse en un agente nazi encubierto. Wenzel comenzó a transmitir mensajes falsos a favor de la Gestapo. A través de él, la Gestapo descubre el nombre del comandante de la Orquesta Roja, Leopold Schweppard. Harry Pipe y su equipo de la Gestapo fueron a París para localizarlo. Sabían cómo era físicamente y cuáles eran sus nombres falsos, y ahora sabían la naturaleza real de su compañía. Los nazis inmediatamente irrumpieron en las oficinas de Simex en París y acabaron con sus operaciones por completo. Pipe le propuso un acuerdo lucrativo que incluía la comercialización de diamantes, pero Schweppard no cayó en la trampa. Advirtió a Moscú sobre las transmisiones falsas de la Gestapo. Se escondió y decidió mudar su centro operacional de París al sur de Francia. Schweppard se desharía de su identidad mediante un cadáver falso y un certificado de defunción. Pero antes de abandonar París necesitaba ver un dentista. Esta es una decisión que vivirá lamentando. Pipe averiguó el nombre del dentista y se dirigió a su consultorio. El dentista le informa que está aplicando un tratamiento a un nuevo paciente de apellido Dubois, a quien le corresponde asistir al día siguiente. La Gestapo transforma el área en una enorme trampa. Los agentes se colocan en todas partes del edificio. Al día siguiente, Schweppard es arrestado al entrar al consultorio del dentista. Lo interrogaron en el cuartel general de la Gestapo y revela el nombre de muchos de sus colegas quienes son arrestados de inmediato. La Gestapo le informa sobre su plan para socavar las fuerzas de los aliados. Están desesperados por lograr una tregua entre Hitler y Stalin y quieren que Schweppard los ayude a negociar un trato. Fingiendo hacer contacto con el Partido Comunista Francés, Schweppard envió un mensaje codificado informando a Moscú de su arresto. El 13 de septiembre de 1943 le dan permiso a Schweppard para que vaya a una farmacia en París, ya que el agente de la Gestapo que lo acompañaba estaba quejándose de dolores estomacales. Schweppard promete darle un remedio especial y deja a la gente en el auto. Luego entra a la farmacia y allí se desvanece. El espía rojo abordó un tren rumbo a las afueras. Los alemanes pusieron en marcha un gigantesco operativo de búsqueda, pero no lograron capturarlo, ya que Schweppard se movía de una guarida a la otra. Al final se escondió a 90 metros del cuartel general de Pipe. La Gestapo siguió intentando desesperadamente establecer contacto por radio con Moscú en busca de una tregua, pero su plan se vio frustrado cuando los aliados liberaron París el 31 de agosto de 1944. Schweppard logró establecer contacto con la Unión Soviética. El 6 de enero de 1945, finalmente se reúne con sus camaradas en Moscú. Pero en lugar de ser recibido como un héroe, a Schweppard lo encarcelan en la prisión de Lubyanka durante 10 años. Su castigo es producto de la paranoia de Stalin por la Guerra Fría.
Schweppard sabe demasiado acerca de las operaciones de espionaje soviéticas y es necesario evitar que caiga en manos de Occidente. Por suerte, no fue fusilado. Stalin muere 10 años después y lo que sabía Schweppard ya es de poca utilidad. Tras su liberación, Schweppard regresa a Polonia y se establece en Varsovia. Previa autorización del gobierno británico, Schweppard viaja junto con su esposa a Inglaterra en 1973 para someterse a un tratamiento médico. Falleció en 1982 y sus restos fueron enterrados en Israel. Las redes de espías rojos presenciaron periodos cortos de gran éxito, pero la mayor parte de estos logros no habrían sido posibles de no haber contado con información proporcionada por figuras clave del régimen nazi. Durante décadas, la identidad de estos personajes siguió siendo un misterio, pero hoy se han realizado descubrimientos asombrosos. La de Kursk fue una de las batallas decisivas en la pugna entre Hitler y Stalin. La derrota de los alemanes en este enorme combate entre tanques marcó el final del reino del terror en el frente oriental. La red de espionaje Lucy, apostada en Suiza, le transmitió información clave acerca de este conflicto a la inteligencia soviética en Moscú. Pero, ¿quién le proporcionaba a Lucy los planes secretos de Hitler? En 1942, un misterioso agente de nombre código Werther suministraba cerca de 20% de la información que procesaba Lucy. Según investigaciones publicadas recientemente, Werther era uno de los secuaces de Hitler, un hombre al que Hitler le hubiera confiado su propia vida. En 2000, Louis Kiefer, autor laureado con el premio Pulitzer, realizó una publicación sorprendente en su libro Hitler's Cradle. De acuerdo a su hipótesis, Werther pudo haber sido Martin Bormann, uno de los oficiales de más alto rango del Tercer Reich. Bormann era secretario privado de Hitler y uno de los colegas en el que más confiaba. El nombre de Werther apareció por primera vez en 1941, cuando cierta información clave llegó a manos de Rudolf Ressler, un periodista alemán y espía de los soviéticos que vivía en Lucerna, Suiza. En ese mismo tiempo, Bormann reclutó a su asistente, Heinrich Heine, para que en secreto escribiera todo lo que Hitler decía en privado. Juntos logran registrar cada discurso pronunciado por Hitler. En 1953, este registro secreto se publicó en un libro titulado Hitler's Table Talk. Cuando la guerra se volvió contra Hitler, un grupo de generales alemanes urdían una conspiración para asesinarlo. Según Kiefer, Bormann quizás fue parte del complot. A partir de septiembre de 1942, Bormann decide utilizar abiertamente un equipo de taquígrafos para llevar un registro de todo lo dicho por Hitler. Casualmente, la inteligencia soviética nota que, repentinamente, la información suministrada por Werther es mucho más detallada. Gracias a Werther, se obtiene valiosa información táctica y estratégica acerca de la batalla de Kursk. El resultado es una catastrófica derrota para los alemanes. El 20 de julio de 1944, los generales alemanes, liderados por Klaus von Stauffenberg, intentan asesinar a Hitler colocándole una bomba. La bomba explota en una de las habitaciones donde se encontraba Hitler, pero este sale ileso. Como consecuencia del atentado, Hitler elimina a todos sus opositores dentro de Alemania y ordena fusilar a los conspiradores o sentenciarlos a la horca. Sin embargo, Werther sigue enviando sus reportes. La influencia cada vez mayor que ejerce Bormann sobre Hitler es motivo de críticas entre el alto mando nazi. En 1946, durante una interrogación hecha por los aliados, Albert Stuhr, el ministro de armamento de Hitler, señala que Bormann era admirador de Stalin. Otros nazis sospechan que Bormann era un espía de los soviéticos. Se descubre que una de las amantes de Bormann era miembro de una organización alemana comunista que actuaba en la clandestinidad. Incluso los agentes aliados creen que Bormann huyó a Moscú en los últimos días de la guerra, o quizá escapó a Suiza, donde tenía una casa. Con sus declaraciones, el general Reinhard Gehlen, jefe de inteligencia de la Alemania Occidental entre 1956 y 1968, acentuó aún más el misterio en torno al destino de Bormann.
En 1971, en el diario alemán, Gehlen señaló que Bormann había sido espía de los soviéticos y que vivió en ese país algunos años después de la guerra. Pero, ¿por qué razón Bormann le suministraba información clave a Moscú? En su más reciente libro, Louis Kilzer sugiere que Bormann era un apasionado socialista. Según Kilzer, Bormann no deseaba ver derrotada a la Unión Soviética. Esperaba más bien que soviéticos y alemanes se aliaran para luchar contra las potencias capitalistas, Estados Unidos e Inglaterra. Rudolf Ressler, el contacto clave en la red Lucy, era quizá el único hombre que podía corroborar esta teoría. Tras haber sobrevivido a la guerra, decidió trabajar como espía para la inteligencia checa luego que los comunistas tomaron el poder, pero nunca resolvió este acertijo. Murió en Lucerna en 1958 y se llevó el secreto sobre la verdadera identidad de Werther a la tumba. Pero existe otra teoría. Según los investigadores, las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas utilizaron la red de espías rusos para enviar información estratégica clave a sus aliados soviéticos. Desde el comienzo de la guerra, el Servicio de Inteligencia Británica pudo descifrar los mensajes que los alemanes enviaban mediante su máquina codificadora Enigma. Bletchley Park, el cuartel de decodificación de los británicos, se había mantenido ocupado interceptando estos mensajes y decodificándolos. La información obtenida era denominada Ultra. Los británicos y estadounidenses se quedaron con la información más importante y solo una parte de la información fue enviada a sus aliados soviéticos, pero se toparon con un gran inconveniente. Joseph Stalin, el dictador soviético, no confiaba en sus aliados de Occidente. Desechaba toda información proveniente de ellos por considerarla mentiras urdidas para engañarlo. Para que la información llegara a Stalin, los aliados debían hacerla pasar por la red Lucy para que fuese considerada confiable. Algunos historiadores suponen que la inteligencia soviética colaboró en esta maniobra porque era el único modo de lograr que Stalin considerara confiable la información suministrada por los aliados. Sin embargo, esta es otra hipótesis que quizás sea un misterio para siempre. Fuesen polacos, alemanes, suizos o estadounidenses, todos compartían el mismo objetivo: acabar con el régimen más brutal de la historia. Durante años, estos agentes actuaron en todos los ámbitos de la sociedad alemana, desde los hombres que le suministraban a los nazis los materiales de construcción, hasta los hombres en los que más confiaba Hitler. Quizás las respuestas a muchos de los misterios en torno a la red de espías rojos yacen ocultas en algún archivo ruso. Sin embargo, hasta hoy, sus secretos siguen siendo uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial.